Ok. Hermanos, esta tarde estaremos dando fin a la serie de 2 sermones titulada Los beneficios y condenación, los resultados del Evangelio. Con esta segunda parte de este sermón estaremos también finalizando el capítulo 13, nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el sermón de esta tarde lo encontramos una vez más en el capítulo 13 del libro de Hechos, en los versos 48 al 52, el cual dice las siguientes palabras. Hermanos, por favor escuchen atentos y con reverencia la santa, infalible, inerrante, suficiente e inspirada palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be concluding the 2-part sermon series titled The Benefits and Condemnation, the Results of the Gospel. And with this second part of this sermon, we will be also completing chapter 13 of the book of Acts in our systematic and exegetical study in the book of Acts of the apostles. And the sermon this afternoon is found again chapter 13, verses 48 to 52, which says the following words. Please listen carefully and attentively and reverently, the holy, infallible, inerrant, sufficient, and inspired Word of God. Verse 48, verso 48. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, but the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Amen. Amados hermanos, la semana pasada en el comienzo de esta serie estuvimos estudiando los hechos que ocurrieron después de que terminó la sesión en la sinagoga entre los hombres que estaban reunidos escuchando a Pablo y a Bernabé. Y después de que Pablo terminó de hablar, y una vez más quiero enfatizar esto, lo más probable es que los judíos que no recibieron el Evangelio tomaron ofensa de las palabras de Pablo. Pero algunos de ellos rogaron a Pablo y a Bernabé que les hablaran acerca de estas cosas, dice el pasaje, o sea, del Evangelio, la siguiente reunión en la sinagoga. Dear brothers and sisters, last week at the beginning of this series, we were studying the events that took place after the meeting in the synagogue. And this meeting came to an end, and among the men who were gathered listening Paul and Barnabas, there were a group who took offense on what Paul was saying, but there was other group that begged literally Paul and Barnabas to tell him more about these things the passage says, which is the gospel, on the next gathering in the Sabbath day. Como todo fiel siervo de Jesucristo, Pablo y Bernabé les insistaban que siguieran perseverando en la gracia de Dios. Y al sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para escuchar las palabras que Bernabé y Pablo iban a decir. Desafortunadamente para aquellos quienes no recibieron el Evangelio y se llenaron de celo y blasfemaron y contradijeron lo que Pablo estaba diciendo, con esto llevaron para ellos mismos condenación al haber rechazado el Evangelio de Jesucristo, y las consecuencias serían graves para sus almas. Like any other faithful servant of Christ, Paul and Barnabas urged the brothers, to continue persevering in the grace of God. And on this next Sabbath day, almost the whole city gathered together to hear the words of Paul and Barnabas. Unfortunately, and I have to say it this way, unfortunately for those who did not receive the gospel, the anger and the wrath in their hearts, and of course the sin, filled them with jealousy. And they blasphemed not only the word of God, but also contradicted the things that Paul was speaking. And so with these actions, they brought condemnation for themselves by rejecting the gospel of Jesus Christ. Therefore, they carry serious consequences for their souls.
Al contrario, afortunadamente, para aquellos quienes recibieron el Evangelio, las palabras pronunciadas por Pablo fueron de bendición eterna para sus almas, dado que el Señor en su eterno y misericordioso plan envió a Pablo y a Bernabé como luz para las naciones, para que llevaran salvación hasta los confines de la tierra. On the contrary, fortunately for those who received the gospel, the words spoken by Paul were an eternal blessing for their souls, because the Lord in his eternal and merciful plan sent Paul and Barnabas as a light to the nations to bring salvation to them and until the ends of the earth. Sin duda alguna, hermanos, nuestra narrativa de la semana pasada pudimos ser testigos de dos reacciones diferentes, de dos grupos diferentes, con dos consecuencias diferentes. En otras palabras, los judíos celosos que blasfemaron y contradijeron las palabras pronunciadas por Pablo, recibieron condenación para ellos mismos al haber rechazado la única forma en la que el alma puede ser salva. Pero el otro grupo, el que recibió el Evangelio, recibió vida eterna a través de la justificación que es por medio de la fe en aquel quien vino a salvar a los pecadores. Undoubtedly, brothers and sisters, in our account of last week, we could witness two different reactions of two different groups of people with two different consequences. In other words, the jealous, blasphemous Jews who contradicted the words spoken by Paul received condemnation for themselves by rejecting the only way a soul can be saved eternally. But the other group, the one who received the gospel, received eternal life through the justification that is through faith in Him who came to save sinners. Y en la continuación de estos hechos en esta tarde, hermanos, seguiremos estudiando los demás hechos ocurridos después de la reunión en la sinagoga. En el sermón de la semana anterior empezamos a estudiar los beneficios del Evangelio. En aquella ocasión terminamos con la condenación del Evangelio, o podemos decir también las consecuencias. Es por eso, hermanos, que esta tarde continuaremos primeramente en el primer punto de sermón con la condenación, y el segundo punto seguiremos con los beneficios de la predicación del Evangelio en la sinagoga de los judíos en la ciudad de Antioquía de Pisidia. And in the continuation of these events this afternoon, we will continue studying the other events that occurred after the meeting in the synagogue. In the sermon in the previous week, we begin by studying the benefits of the gospel, on that occasion ending with the condemnation as a result of the preaching of the gospel. That is for that reason that we will continue studying the condemnation today, and as a second point of the sermon, we will finish with the benefits of the preaching of the gospel in the synagogue in the Jews in the city of Antioch in Pisidia. Vamos a entrar entonces de lleno, hermanos, al primer punto de este sermón, en el cual estudiaremos las consecuencias, o en otras palabras, la condenación, reacciones y hechos que provocaron la ira y celo de los hombres de la sinagoga que rechazaron el Evangelio. Este primer punto lo encontramos en los versos 50 y 51. Entrando en el verso 51, quiero que recordemos que la semana pasada en los versos 46 y 47, Pablo y Bernabé con mucho valor dieron muy malas noticias a los hombres que se oponían a sus enseñanzas. Los evangelistas dijeron las palabras en el verso 46 y 47. Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Estas malas noticias trajeron más odio, celo en las mentes y corazones pecaminosos de los judíos que se opusieron al Evangelio. Let us then enter fully with the first point of the sermon this afternoon, in which we will study the consequences, or as I've been mentioning, the condemnation. Not only that, but the reactions and the events that provoked the anger and jealousy of the men gathered in the synagogue, those who rejected the gospel. And this first point of the sermon is found in verses 50 and 51 of chapter 13.
But before we go there, I want us to remember what is it that happened in verses 46 and 47. In these verses last week, Paul and Barnabas, with great audacity, gave very bad news to the men who opposed their teachings. In that occasion, verses 46 and 47, Paul said, "It was necessary that the word of God be spoken first to you, since you thirst aside and judge yourself unworthy of eternal life. Behold, we're turning to the Gentiles." He keeps on going. "For so the Lord has commanded us, saying, I have made you the light for the Gentiles, that you might bring salvation to the ends of the earth." These bad news brought more hatred, jealousy into the minds and the sinful hearts of the Jews who opposed the gospel. Es entonces que en el verso 50 del día de hoy, los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Esta reacción de los judíos, hermanos, al no poder resistir el Espíritu Santo por medio de los labios de Pedro y Bernabé, se hace evidente en estas acciones. Y Lucas menciona dos grupos de personas quienes los judíos provocaron para que persiguieran a Pablo y Bernabé. It is then that we come to verse 50, that we read that the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, and they stirred up persecution against Paul and Barnabas and literally drove them out of the city. Now, this reaction of the Jews to not being able to resist the Holy Spirit through the lips of Paul and Barnabas drove them crazy. And these actions are evident of that. Now, I want us to know that Luke mentions two different groups of people whom the Jews provoked to persecute Paul and Barnabas. El primer grupo son las mujeres piadosas y distinguidas. Es muy interesante notar la descripción de estas mujeres por parte de Lucas. Él nos dice de ellas dos cosas, que eran piadosas y distinguidas. Estas mujeres, de acuerdo a la descripción de Lucas, eran mujeres devotas, quienes adoraban al Dios de los judíos. Era fácilmente, hermanos, entonces engañar o envolver las mentes de estas mujeres en contra del Pablo y Bernabé, y por consecuencia en contra del Evangelio, para que ellas estuvieran en contra de ellos. La segunda característica de estas mujeres es que eran distinguidas. Los judíos querían ganar poder y aventajar el favor de la posición de esas mujeres, para que de esa forma nadie, ni aun las autoridades, se pusieran en el camino para deshacerse de estos dos evangelistas. Now, the first group that we see here is the devout women of high standing. It is very interesting to know the description of these women given to us by Luke. He tells us of these women two things. Number one, they are devout, and number two, they are of high standing. According to his description, these devout women, these pious women, they worship the God of the Jews. So therefore, it was very easy to deceive or to wrap their minds of these women against Paul and Barnabas, and consequently against the gospel, telling them lies against them and to oppose them. Now, the second characteristic of these women is that they were of high standing. The Jews wanted to gain the power to advance in favor of the position of these women, so that no one, not even the authorities, would get in the way to get rid of the two evangelists. El segundo grupo, los hombres más prominentes de la ciudad. El mismo plan con este grupo. Los judíos convencieron por medio de mentiras a los gobernantes de la ciudad para que también se opusieran a Pablo y a Bernabé. Sin alguna duda, con la ayuda de estos hombres, el poder echar a Pablo y a Bernabé fuera de la ciudad no sería ningún problema. Es notable ver entonces, hermanos, que el mal no solo tiene planes malévolos, sino inteligentes también. Pero este tipo de acciones son normales de ver aún en nuestros tiempos, que cuando los siervos fieles de Dios predican el evangelio puro de Jesucristo,
Satanás, sus demonios y aquellas personas que Satanás usa para su beneficio, se opongan a la predicación de los evangelios y traten, escuchen las palabras, traten de detenerlo. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos, y no sobre todo eso, sino que podemos tener la confianza que nadie ni nada podrá detener la obra de Dios para la salvación de sus elegidos. Now the second group, the leading men of the city, of the rulers of the city, same plan with this group. The Jews convinced the rulers of this city with lies to oppose Paul and Barnabas. Without a doubt, with the help of these men, the power to drive Paul and Barnabas out of the city will be no problem. It is remarkable to see, brothers and sisters, that evil does not only have wicked plans, but also intelligent ones. But these kinds of actions are normal to see even in our own times. That when God's faithful servants preach the pure gospel of Jesus Christ, Satan, his demons, and those whom Satan uses for his benefit oppose the preaching of the gospel and try, let me say it again, they try to stop it. But brothers and sisters, you and I know, not only that, but we can also have the confidence that no one or anything can stop the work of God for the salvation of his elect people. Pero estas mujeres devotas y los hombres prominentes de la ciudad no fueron nada más que los medios que usaron los judíos para deshacerse de los evangelistas. Ahora, esto no significa, y tampoco estoy diciendo que estas mujeres devotas y los hombres de la ciudad son víctimas del engaño y no tienen culpa. Al contrario, son totalmente culpables porque en sus corazones existe pecado, y esto se hace evidente al ver que accedieron a expulsar a Pablo y a Bernabé fuera de la ciudad sin haber investigado de antemano estos hechos por ellos mismos. Qué horrendo será el castigo para aquellos quienes no solamente rechazan el evangelio, sino que se oponen a él. Y lo peor aún, se oponen a Cristo mismo. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10 verso 12, cuando envió a los 70 discípulos a predicar y pronunció estas palabras sobre las ciudades que no recibieron el evangelio y les dijo: les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En otras palabras, lo que el Señor dijo a los apóstoles, que el castigo para aquellos quienes rechazan el evangelio será más severo para aquellos de la ciudad de Sodoma. De esta forma, hermanos, el castigo para aquellos de nosotros que es de esta forma que el castigo para aquellas que nosotros que predicamos el evangelio y no lo reciben, de igual manera será muy severo. But these devout women and the prominent men of the city were nothing more than the means that the Jews used to get rid of the two evangelists. Now, this does not mean, or I'm not saying that they are the victims of the deception of the Jews, therefore they're not to blame. That's not what I'm saying. On the other hand, they are totally guilty because in their hearts there is sin. How do I know that? Because it is evident that when they agreed to drive Paul and Barnabas out of the city without having investigated this fact themselves makes them guilty. How horrible would be the punishment for those who not only reject the gospel but oppose it. They oppose those who preach it, and the worst, they oppose Christ himself. This reminds us of the words of our Lord Jesus Christ in Luke chapter 10 verse 12, when he sent the 70 disciples to preach and pronounce these words to the cities that did not receive the gospel. This is what the Lord said: I would tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town. In other words, what the Lord Jesus Christ is saying to these people is that those who reject the gospel and don't receive it, the punishment for them will be greater than those to the city of Sodom. Luego en el verso 51, las acciones de Pablo y Bernabé proclamaron la sentencia como resultado de las acciones de los judíos.
Lucas dice que Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Esta acción, hermanos de los evangelistas, es el cumplimiento al mandato de Jesucristo escrito en Mateo 10:14. Jesús envía a los 12 a predicar y en el verso 14 específicamente les dijo: cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Cualquier persona quien rechaza el evangelio debe tratarse como el peor de los pecadores. Estas personas a quienes se les predica el evangelio de Jesucristo y lo rechazan, les espera un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con el Dios santo, un encuentro con el Dios justo y un encuentro con el Dios que les va a pedir cuentas por todas sus acciones, incluyendo el rechazo de aquellos quienes Él mismo envió para que les predicasen y rechazaron el evangelio y sobre todo rechazaron a Dios mismo. Then in verse 51, the actions of Paul and Barnabas are like a proclamation of a judgment as a result of the actions of the Jews. Luke tells us that Paul and Barnabas shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. This action of the two evangelists is the fulfillment of Christ's command written in Matthew 10:14. In this occasion, Jesus sends the 12 apostles to preach, and specifically in verse 14, he said to them, "And if anyone will not receive you or listen to your words," listen to this, "shake off the dust from your feet and when you leave the house of that town." Brothers and sisters, anyone who rejects the gospel must be treated as the worst of sinners. These people to whom the gospel of Jesus Christ was preached and rejected it, are expecting an encounter with the living God, the holy God, the righteous God, and the God who will hold them accountable for all of their actions, including the rejection of those whom He Himself sent them to preach the gospel, their rejection, and therefore the rejection of God Himself. Al final, en el verso 51, Pablo y Bernabé se fueron a Iconio. Qué triste, hermanos, es esta escena. Los evangelistas se dan la vuelta y empiezan a caminar a Iconio. Ver a los predicadores del evangelio salir expulsados de la ciudad es la escena más triste que puede haber. Aquellos hombres quienes son el instrumentos de Dios para salvación les dan la espalda y se van porque son rechazados. Hermanos, aquellos quienes rechazan el evangelio debido a la ceguera causada por el pecado que hay en sus corazones, no se dan cuenta el horrible castigo que están llevando ellos mismos al rechazar y no poner atención a la palabra de Dios. Que el Señor de gracia y misericordia tenga misericordia de las almas de aquellos que están escuchando y que escucharán esta advertencia. At the end of verse 51, Paul and Barnabas went to Iconium. What a sad passage this is. Think about it. The two evangelists are turning and leaving the city to see the preachers of the gospel get literally driven out of the city. Those men who are God's instruments for salvation turned their backs on them and left the city because they had been rejected. Those who reject the gospel because of the blindness caused by sin in their hearts do not realize the horrible punishment they are carrying in themselves by rejecting and not paying attention to the Word of God. May the Lord of grace have mercy on the souls of those who are listening and who will hear this warning. Pero, hermanos, aunque al ver la condenación y consecuencias de aquellos quienes no recibieron el evangelio, el rechazo de quienes predicaron el evangelio y la persecución que sufrieron, esto no es suficiente motivo, hermanos, para no prestar atención a los beneficios de la predicación del evangelio.
Y esto es precisamente lo que veremos en los versos 48, 49 y 52. El verso 48, hermanos, es la reacción a las palabras pronunciadas por Pablo en los versos 46 y 47. Pablo contestó a los judíos que ahora se irían a predicar el evangelio a los gentiles porque Dios les había puesto como luz. Los gentiles, al escuchar estas palabras, tuvieron dos reacciones. But seeing the condemnation and consequences of those who did not receive the gospel, the rejection of those who preached the gospel and the persecution they suffered, is not enough reason to pay attention to the benefits of preaching the gospel of Jesus Christ. This is precisely what we will see in verses 48, 49, and 52. And it is in verse 48 that we see the reaction to the words spoken by Paul in verses 46 and 47 of last week. Paul answered to the Jews that they were not going to preach the gospel to the Gentiles. The reaction of the Gentiles upon hearing this was twofold. A twofold reaction. Número uno, la reacción número uno, se regocijaron. En otras palabras, se pusieron en un estado de felicidad. ¿Y cómo no deberían estar contentos, hermanos? El Dios de la gracia, en su eterno y predestinado plan, había decretado que esto sucedería y con ello injertaría a los gentiles en la rama de olivo. Esta felicidad es la que causa las buenas nuevas. Una felicidad inmensa de saber que Dios en su eterna misericordia escribió en el pasado eterno nuestros nombres para siempre en el libro de la vida. Estos gentiles, al escuchar las palabras de Pablo, entendieron esto y por consecuencia estaban gozosos, estaban alegres, estaban felices. Qué contraste, hermanos, la felicidad de los gentiles con la ira, desprecio, celos y hechos blasfemos de los judíos que rechazaron el evangelio. No cabe duda que aquellos que son regenerados por el Espíritu de Dios tienen la capacidad de ser felices porque pueden entender la gracia y misericordia del Dios justo que ha perdonado sus pecados. The number one reaction, they rejoiced, verse 48. In other words, they were in a state of happiness. And how shall they not be happy? The God of grace in his eternal and predestined plan had decreed that this would happen and thereby graft the Gentiles into the olive branch. This happiness is what causes the good news. An immense happiness to know that God in his eternal mercy wrote our names in the eternity past in the book of life forever. These Gentiles, hearing the words of Paul, understood this and were therefore joyful. They were happy. What a contrast, this happiness of the Gentiles with the anger, contempt, jealousy, and blasphemous deeds of the Jews who rejected the gospel. There is no doubt, brothers and sisters, that those who are regenerated by the Holy Spirit of God have the ability to be happy because they can understand the grace and mercy of the righteous God who has forgiven their sins. La segunda reacción, glorificaban la palabra del Señor. Al parecer, los gentiles pudieron entender las palabras de Romanos 5:1. Que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que ahora tenían en Cristo les llevó a glorificar la palabra del Señor. Exaltaron, adoraron la palabra de Dios. Hermanos, esta debería ser la actitud de aquellos quienes han sido justificados y tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. The second reaction, they glorify the word of God. Still in verse 48. It seems that the Gentiles could understand the words of Paul in Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
This peace that they now had in Christ led them to glorify the Word of God. They exalted, they worshiped, they honored the Word of God. Brothers and sisters, this should be the attitude of those who have been justified and have peace with God through our Lord Jesus Christ. We should always, constantly be glorifying the Word of God. Pero hermanos, hay algo de suma importancia escrito en el verso 48. El pasaje sagrado dice que creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Estas palabras escritas por Lucas aquí en el verso 48, hermanos, deben ser propiamente entendidas para evitar cualquier confusión. Estas palabras son lo que en la teología reformada se conoce como la doctrina de la divina elección. Los cánones de Dort en el capítulo 7 definen la divina elección de la siguiente manera. Escuchen, hermanos, los cánones. Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, atención, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignos que los demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y fundamento de salvación. Escuchen estas palabras: y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos eficazmente en su comunión por medio de su palabra y su espíritu. O lo que es lo mismo, dotarles de verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardarlos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en la prueba de su misericordia para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. But there is something of great importance reading at the end of verse 48. The sacred passage says that as many as were appointed to eternal life believed. These words written by Luke here in verse 48 must be properly understood to avoid any confusion. These words are what in Reformed theology is known as the doctrine of divine election. The canons of Dort in Article 7 define the doctrine of divine election as follows. Listen carefully. Quote, election is God's unchangeable purpose by which He did the following. Listen. Before the foundation of the world, by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, God chose in Christ to salvation a definite number of particular people out of the entire human race, which had fallen by its own fault from its original innocency to sin and ruin. Those chosen were neither better nor more deserving than the others, but lay with them in the common misery. God did this in Christ, whom also He appointed from eternity to be the mediator, the head of all of those chosen, and the foundation of their salvation. Listen to these words. And so God decreed to give to Christ those chosen for salvation, listen to this, and to call them and draw them effectively into Christ's fellowship through the word and the Spirit. In other words, God decreed to grant them true faith in Christ, to justify them, to sanctify them, and finally, after powerfully preserving them in the fellowship of the Son, to glorify them. God did all this in order to demonstrate His mercy to the praise of the riches of God's glorious grace. End quote. Hermanos, les pido que pongan mucha atención a las palabras escritas en los cánones de Dort que dicen: y así Dios decretó dar a Cristo a los elegidos para la salvación. Estas palabras: llamarlos y atraerlos eficazmente a la comunión a Cristo a través de la palabra y el Espíritu. El Catecismo Bautista define el llamamiento eficaz en la pregunta número 34 con estas palabras:
El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios mediante la cual nos convence de nuestro pecado, miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo. Atención a las palabras: renovando nuestras voluntades, persuadiéndonos y permitiéndonos abrazar a Jesucristo ofrecido libremente en el Evangelio. En otras palabras, hermanos, lo que los cánones of Dort hablan acerca de la divina elección y la definición del catecismo bautista, el llamado eficaz, nos están enseñando que toda aquella persona que creyó, aquella persona que cree y aquella persona que creerá, lo harán solo y únicamente por medio del llamamiento eficaz de Dios, por medio de su Espíritu en la predicación del Evangelio, y a consecuencia de esto, los elegidos, como dice el pasaje aquí en el verso 48, los que estaban ordenados para vida eterna, recibirán a Cristo en fe, y por consecuencia se cumplirá el decreto eterno de Dios en la salvación de sus almas. Brothers and sisters, I want you to pay close attention to the words written in the canons of Dort with these words. God decreed to give Christ those chosen for salvation, listen to this, and to call and draw them effectively into Christ's fellowship through the Word and Spirit. Let me go a little bit deeper to explain this. The Baptist Catechism defines effective call in question number 34 with the following words, quote, effectual calling is the work of God's Spirit, whereby convinces us of our sin and misery. Listen to this. Enlightening our minds in the knowledge of Christ and renewing our wills, he doth persuade and enable us to embrace Christ Jesus freely offered to us in the gospel, end quote. In other words, what the canons of Dort speak about divine election and the definition of the Baptist Catechism to effectual calling are teaching us is that every person who believed, every person who believes, and every person who will believe will do so only through the effectual calling of God, through His Spirit, through the preaching of the gospel, and consequently all of those chosen, in other words, as the passage says here in verse 48, those appointed to eternal life will receive Christ in faith, and consequently the eternal decree of God will be fulfilled upon the salvation of their souls. Es necesario, hermanos, que sepamos la definición de la palabra ordenados en el verso 48. En el idioma original en el que fue escrita la Biblia, esta palabra ordenados es una palabra militar que significa colocar, ordenar, asignar o aún hasta dar. Es entonces, hermanos, que cuando entendemos la definición de esta palabra, este pasaje se hace aún más claro. En otras palabras, atención a lo que voy a decir porque esto es importante. Todos los que creyeron estaban ordenados a vida eterna. Eso es no lo que dice el pasaje, voy a repetirlo. Todos los que creyeron estaban ordenados en la vida eterna. No dice eso el pasaje. El pasaje es muy claro, hermanos. Dice que creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. En otras palabras, si no hubieran estado ordenados para la vida eterna, simplemente no hubieran creído. La Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 10, párrafos 1 y 2, lo escribe de la siguiente forma. Escuchen la confesión. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien, atención a las palabras, en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndolos a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Esto es de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. Atención, no de ninguna cosa prevista en el hombre.
ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo este enteramente positivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es entonces que es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Hermanos, la confesión nos enseña entonces que aquellos quienes Dios ha predestinado para vida eterna recibirán el Evangelio de Jesucristo en el tiempo predestinado por Dios mismo, dándoles un corazón de carne, quitándoles el corazón de piedra, para que entonces ellos puedan acudir libremente a Cristo. Hermanos, esto no es que Dios haya visto el futuro que Juan y Martín iban a creer en Él. Esto no es eso. Todo esto, hermanos, es la voluntad de Dios, las acciones de Dios, los planes predestinados de Dios y para la gloria de Dios solamente. Esto es lo que Lucas nos dice exactamente en el verso 48 de Hechos. Solamente creyeron aquellos quienes estaban ordenados, asignados, colocados, preordenados para vida eterna. En las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, nadie puede venir a Cristo si no ha sido enviado o ordenado para vida eterna. It is necessary that we know the definition of the word appointed in verse 48. In the original language in which the Bible was written, this word appointed is a military word meaning to arrange in an orderly manner. In other words, these words mean to place, to ordain, to assign, or even to give. Once we know this, then this passage becomes still clearer. In other words, it is not that, attention to the order of my words, it is not all who believe were appointed to eternal life. That's not what the passage says. The passage is very clear. As many as were appointed to eternal life believed. Look at the times of the actions. They were first of all appointed, then they believed. In other words, if they have not been appointed to or ordained to eternal life, simply they would have never believed. That's the bottom line. Please let me drive this point even further with the Baptist Confession of 1689 in chapter 10, paragraphs 1 and 2. And listen to the words of the confession, quote, "Those whom God hath predestined unto life, He is pleased in His appointed and accepted time," listen to the words, accepted time, "effectually to call by His word and Spirit out of that state of sin and death in which they are by nature, to grace and salvation by Christ Jesus, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving into them a heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ, yet so as they come most freely, being made willing by His grace. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in men, nor from any power or agency in the creature, a co-working of a special grace, the creature being wholly passing there and being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power than that which raised up Christ from the dead," end quote. Brothers and sisters, what the confession is teaching us here is that those whom God has predestined for eternal life will receive the gospel of Jesus Christ in the time also predestined by God, giving them a heart of flesh and taking away the heart of stone, so that they can on their own come to Christ with total freedom. And it is not something that God knew in advance, that He saw John or Mike, they will believe and God chose them. That's not how it is. All of these actions are the will of God. It is God's actions. It is God's predestined plans, and to the glory of God alone.
And this is exactly what Luke tells us here in verse 48 of the book of Acts chapter 13. Only those who were appointed or ordained, assigned, blessed, or preordained believe, consequently received eternal life. In the words of our Lord Jesus Christ himself in John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Brothers and sisters, no one can come to Christ if he has not been sent, or in other words of the words of Luke, appointed or ordained to eternal life. Luego el verso 49 nos da otra muestra de los beneficios de la predicación del Evangelio. La predicación de Pablo y Bernabé en la sinagoga, en la reunión con los apóstoles en el siguiente día de reposo, trajo como consecuencias que aquellos que recibieron el Evangelio lo dieron a conocer a toda la región. Hombres y mujeres que habían conocido a Cristo por fe, ahora estaban yendo con sus familias, sus vecinos, sus amigos, contándoles las maravillas del Evangelio. Esta actitud evangelista de estos hombres y mujeres quienes escucharon el Evangelio, lo recibieron en una forma de imitación de aquellos de quienes los habían escuchado, Pablo y Bernabé. La gente escuchó a Pablo y Bernabé predicar y ellos hicieron lo mismo. Difundieron la palabra de Dios por toda la región. Hermanos, deberíamos también nosotros aprender de ellos. No sea que se aplique a nosotros aquello que dijo Charles Spurgeon alguna vez cuando dijo: la ley es ruda, monte Sinaí es rudo, ay de la atalaya que no advierte a los impíos. Then in verse 49, we see another sample of the benefits of the preaching of the gospel. The preaching of Paul and Barnabas in the synagogue and the meeting with the apostles on the following Sabbath brought about the consequences that those who received the gospel made it known throughout the region. Men and women who had known Christ by faith were now going with their families, their neighbors, their friends, telling them the wonders of the gospel. This evangelistic attitude of these men and women who heard the gospel and received it as it is, as a complete imitation of those from whom they heard it. People heard Paul and Barnabas preach and they did the very same thing. They spread the word of God throughout the region. Brothers and sisters, we should also learn from them, lest it be applied to us that which was said by Charles Spurgeon, who said, the law is a rough thing. Mount Sinai is a rough thing. Woe unto the watchman that warns not the ungodly. Al final, hermanos, el verso 52 nos da la última muestra de los beneficios de la predicación del Evangelio. El pasaje dice que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estos discípulos, aquellos que recibieron a Cristo en fe a través de la predicación, tenían dos razones muy importantes para estar continuamente llenos de gozo. Número uno, el saber que el perdón de sus pecados les había sido dado a través de la sangre de Jesucristo. Número dos, estaban gozosos porque la promesa presentada en el Evangelio de vida eterna en Cristo Jesús les había sido dada a ellos. Estas dos razones, hermanos, son suficientes para que cualquier persona que ha recibido a Cristo en fe esté de continuo gozo, pensando en la gracia de Dios constantemente. At the end, in verse 52, we read the last sample of the benefits of the preaching of the gospel. The passage says that the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. These disciples, those who received Christ in faith through the preaching of the gospel, had two very important reasons to be filled with joy. Number one, they knew the forgiveness of their sins had been given to them through the blood of Jesus Christ. And number two, the promise presented in the gospel of eternal life in Christ Jesus. These two reasons are sufficient for anyone who has known Christ through faith to ever be thankful and joyful, thinking of the grace of God continually. Pero Lucas nos dice que estaban llenos de gozo, sino que también estaban llenos del Espíritu Santo.
Todos los creyentes en el momento de su conversión reciben el Espíritu Santo en ellos. Pero lo más interesante que todo esto es que es el fruto del Espíritu que leemos en Gálatas 5:22, es precisamente gozo. En otras palabras, todas aquellas personas quienes habían sido beneficiadas de la justificación, adopción, santificación al recibir el Evangelio, no solo tienen la seguridad del amor de Dios, paz para con Dios, pero también el gozo que es el fruto del Espíritu Santo obrando en ellos, preparándolos para la vida eterna. But Luke not only tells us that they were filled with joy, but also they were filled with the Holy Spirit. All believers at the time of their conversion received the Holy Spirit in them. But the most interesting thing of all is that the fruit of the Spirit that we read in Galatians 5:22 is precisely joy. In other words, all those who have been benefited from justification, adoption, and sanctification in receiving the gospel, not only have the assurance of God's love, peace towards God, but also joy that is the fruit of the Holy Spirit at work in them, preparing them for eternal life. Amados hermanos, estos 52 versículos del capítulo 13 del libro de Hechos, sin duda alguna han cambiado nuestras vidas. El ejemplo que nos han dado los dos evangelistas con sus obras y predicación del Evangelio es sinceramente digno de imitar. Pero al mismo tiempo necesitamos estar conscientes de que la oposición en contra del Evangelio está asegurada. El enemigo se opone a aquellos quienes predican el Evangelio, se opone a la palabra de Dios y se opone a Dios mismo. Dear brothers and sisters, these 52 verses of chapter 13 of the book of Acts have undoubtedly changed our lives. The example that the evangelists have given us with the works and preaching of the gospel is worthy of imitation. We should imitate them. But at the same time, we need to be aware that opposition to the gospel is assured. The enemy opposes those who preach the gospel, opposes the word of God, and opposes God himself. Pero hermanos, quiero que recordemos que a pesar de la oposición humana y espiritual a la predicación del Evangelio, hay muchas recompensas y beneficios. Es por eso que esta tarde quiero exhortarles, como lo he venido haciendo ya por varias semanas, que prediquen el santo Evangelio de Jesucristo, hermanos. Todos y cada uno de nosotros conocemos, hablamos, compartimos, trabajamos con personas que no son salvas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué estamos esperando para predicarles el Evangelio? But brethren, I want you to remember that despite the human and spiritual opposition in the preaching of the gospel, there are many rewards and benefits. This is why this afternoon I want to exhort you once again, as I have been doing for the last few weeks, to preach the gospel of Jesus Christ. Each and every one of us know people, talk to people, share with people, work with people whom we know are not saved. So the question then arises, beloved brethren, what are we waiting for? What are we waiting to preach the gospel? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 10, al enviar a predicar a los 12 apóstoles, les dio palabras de aliento, y quiero que esta tarde también nosotros las escuchemos para que por medio de ellas recibamos valor y aliento para cuando predicamos el Evangelio. Escuchen la palabra de Dios. Así que no tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo en las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados.
Así que no teman. Ustedes valen mucho más que esos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Beloved brethren, our Lord Jesus Christ in the Gospel of Matthew chapter 10, when he sent the 12 apostles to preach the word, he gave them words of encouragement. And I want us this afternoon to also listen to them, so that through these words we receive boldness and encouragement for when we're preaching the gospel of Jesus. Listen to the word. So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that it will not be known. What I tell you in the dark, say in the light. And what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both the soul and the body in hell. Are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore. You are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, as we hear your word, as we hear the proclamation of the gospel, as we see the examples of the evangelists, as we hear the words written in your word, Father, we pray, Lord, in the name of your Son Jesus, that you would equip us, that you would give us boldness to preach the gospel. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser obedientes a la gran comisión. Danos valor, danos poder, danos autoridad para predicar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no te conocen. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que prepares los corazones de aquellos que van a recibir el Evangelio. Que cuando hablemos a ellos y contemos de la gracia y misericordia de tu Hijo Cristo al morir por los pecadores, puedan entender y recibir el Evangelio, Señor. Padre, te pido por aquellos que han escuchado el Evangelio en este lugar. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo por misericordia para sus almas. Señor, permite que en el tiempo que tú has predestinado reciban el Evangelio. Permite, Señor, en el nombre de Jesucristo que puedan entender y recibir el Evangelio de Jesucristo. Father, I pray for those who will listen this sermon. I pray, Lord, that they would also receive Jesus Christ in faith. Father, have mercy of their souls. Padre, prepáranos, Señor, para ser siervos fieles tuyos. Para salir a predicar sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que tu palabra y tu autoridad está con nosotros. En tus manos, Señor, encomiendo a tu iglesia y te pido por ellos en el nombre de Jesús. Amén.